En la hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Empezar para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitudes damos todos solo un paso y que el encuentro sea motivo para andar más allá. Buenas noches, ¿cómo están todos? Se me olvidó ponerme la varita. Oye, falta el gruero y falta el café. ¿Qué pasó? Gruero y café. Malo. Eso me... Hoy acaba de terminar un Consejo de Ministros. Dígame, ¿está apagado? Ya voy. No, estaba prendido. ¿Está prendido? ¿Listo? ¿Me oyeron? ¿Ah? ¿Está bien? Ok. Falta café y falta el gruero. Disciplina. Bueno, hoy hubo atención inmediata a los servicios públicos, tema central del Consejo de Ministros. Tema central del Consejo de Ministros.
Fue informado por Jorge Rodríguez, que es ministro de Comunicación. La atención inmediata a los servicios públicos fue el tema central discutido en el Consejo de Ministros número 351, realizado en el Palacio de Miraflores este sábado 23 de junio. Así lo dio a conocer el titular de la Vicepresidencia para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, quien ofreció declaraciones tras concluir el encuentro desde la Sala de Prensa Simón Bolívar del Palacio Gubernamental. En este Consejo de Ministros se establecieron estrategias para atender de forma inmediata las fallas que se puedan presentar en los servicios públicos como agua, luz y telefonía. Yo agregaría transporte y gas. Rodríguez afirmó que el gobierno bolivariano tiene como prioridad el bienestar social del pueblo y la eficiencia de los servicios públicos. Se entrelazaron canales efectivos de comunicación entre los distintos ministerios que devenguen en soluciones para la nación. Destacó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó las bases para la implementación de las 6 líneas estratégicas del gobierno instituidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en función de la recuperación económica y la paz del país. Rodríguez además indicó que se llevaron a cabo importantes intervenciones por parte de titulares de las distintas carteras ministeriales como soporte a una gestión revolucionaria que legó el comandante Hugo Chávez. También ministro para la Comunicación e Información subrayó que la nueva responsabilidad asumida por Delcy Rodríguez forma parte de cambios que persiguen agilizar las acciones de gobierno en función de impulsar la eficacia en pro del bienestar de la nación. Quería felicitar a Mimú Vargas. Hoy estaba peleando, estaba boxeando. Aniversario de la misión A Toda Vida Venezuela. Un abrazo, Mimú. El aniversario número 15 del Frente Francisco de Miranda. Saludos a Erika Farías, Margot Godoy, Isis Ochoa y al Ejército de Luchadores de la Misión Francisco de Miranda, el Frente Francisco de Miranda. Y el día, anteayer jueves, cumplió la hojilla 14 años al aire. 14 años. Se dicen poquito, pero son bastantes. 14 años. Bien, vamos a entrarle a un tema que me llamó la atención, sobre todo por el personaje. Vamos a ver si logro leer aquí a Alberto Federico Rabel, que tiene que ver con ese tema, porque andan como locos ahorita con un informe que llevó un príncipe de Jordania. Lo llevó a... ¿cómo se llama? Lo llevó al Consejo de los Derechos Humanos en la ONU. Relator José Miguel Vivanco aseguró que informe de la ONU, digamos, José Miguel Vivanco tiene una historia bien terrible aquí en Venezuela. Una vez lo agarraron, fueron a buscar al hotel y dijeron, usted se va de aquí. ¿Te acuerdas, José Miguel? Dice, José Miguel Vivanco aseguró que informe de la ONU sobre Venezuela es el más contundente hasta ahora. Es el mismo informe que presentaron el año pasado. Igualito. El mismo informe. Ahora, uno de los Twitter que le responde a Vivanco, porque es que estos idiotas andan como desesperados. Ellos dijeron de paso que en el momento en que ganara Duque de Colombia, bueno, que ya el otro día Nicolás Maduro no iba a estar en la presidencia. Por cierto que el señor Duque ya comenzó con mal pie. Ya comenzó amenazando que iba a acompañar a Estados Unidos en el derrocamiento, pues, el cambio, democracia hacia la democracia en Venezuela. Bien, vamos a comenzar, primero que nada, porque estos son el ejemplo de estos señores de Vivanco, sobre todo los de derechos humanos, el señor Vivanco, el señor relator Seid, ¿cómo se llama él? Ya ahorita les voy a decir el nombre. Para ver por aquí, sepa quién es. Ajá, aquí lo tengo, la tabla. La tabla Blogspot pues, sacó un resumen de quién es este señor. El actual comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el príncipe jordano Seyrat al-Hussein. Ya vamos a ver quién eres tú. Pero todo esto que vienen haciéndolo primero en la OEA,
fue al Consejo de Derechos, a los de Derechos Humanos de la OEA, luego se van a la ONU y están pretendiendo ir a la Corte Penal Internacional. Yo creo que los que van a terminar saliendo demandados en la Corte Penal van a ser ustedes, los que provocaron la guerra económica, porque hay un informe que el señor Said Raat al-Hussein no lo metió en la Comisión de Derechos Humanos. Un informe de Alfred de Zayas. No lo metió. Igual como no lo quiso meter ni atender el año pasado. Pero el señor Said tiene muy buenos amigos en la oposición. Luego vamos a enseñárselo. Bien, ahora como todos estos señores presidentes de estas ONG y estos que elevan pues a ser comisionado de derechos humanos en la ONU, que tiene, yo diría que una obsesión con Venezuela desde hace bastante rato, y tiene su porqué, ya le vamos a explicar, eso tiene sus razones, tiene sus motivos. Jordania, con todo y su enfrentamiento con Israel, es muy proclive a acompañar a Israel, sobre todo su rey Abdalá, es muy proclive a acompañar al sionismo en sus acciones, sobre todo contra Venezuela. Bien, pero como pareciera que estos señores ven todo para acá, para Venezuela, pero no ven para Colombia todo el viaje de muertos que hay, no ven para México, con el viaje de muertos que van más de 200 en México. Eso sin contarlo a Yosinapa y sin contar nada de eso, sino todos los que son candidatos los han ido matando uno por uno. En Colombia, el exterminio, porque es así, el exterminio de muchos dirigentes de la FARC después de la firma de la paz, no, eso no se sabe en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y mucho menos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ahí no se sabe nada de eso. Entonces, parece que el ejemplo a seguir es Estados Unidos. Vamos a ver este videito. Luego emitimos opinión. Niños inmigrantes de Estados Unidos, yo se lo dije a él. Niños inmigrantes de Estados Unidos, yo se lo dije. Oye, están pero perdidos, están más perdidos que Ramela Vega. ¿Lo tienen? Ruédalo. Come out from the Associated. This is incredible. Trump administration officials have been sending babies and other young children. Oh, hold on. To at least 3. Oh. Can we put up the graphic of this? Thank you. Do we have it? No. 3 tender age shelters in South Texas. Lawyers and medical providers. Just, I think I'm going to have to hand this off. Yeah. Sorry. That does it for us tonight. We'll see you again tomorrow. Now it is time for the last word with Lawrence O'Donnell, where he is live in Brownsville, Texas. There is no policy to separate family. That is a very good question, and it needs to be very clear. The zero tolerance policy is intended to deter people from breaking the law. Adults. If they are accompanied by a child, that child is temporarily separated from them as they go through a judicial process. This is not the Texas I know. This is not the America that I grew up in. This is a cruel policy. It amounts to state-sponsored child abuse. Donald Trump created it, and Donald Trump should fix it immediately. If you won't, then the Congress should fix it immediately.
So since more illegal immigrants are rushing the border, more kids are being separated from their parents and temporarily housed in what are essentially summer camps, or as the San Diego Union Tribune described them today, as looking like basically boarding schools. ¿Y tú? Guatemala. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, Consuelo? ¿Qué va a pasar con su consulado hoy? Papá, hoy. These child actors weeping and crying on all the other networks 24/7 right now. Do not fall for it, Mr. President. There is nothing normal about detaining children. As I said, detention is never in the best interest of the child and always constitutes a child rights violation. An ethical issue of today, which is the president's new policy to separate children from their families. And so I ask the question, and it is a simple question. Are we really going to sit here, 70 members of the Congress of the United States of America, in 2018, and have a hearing that just repeats the hearings the Senate had yesterday on Hillary Clinton's emails? We sent letter after letter, letter after letter, asking these committees to investigate the Trump administration's policy, which is now resulting in child internment camps. That's what I said, child internment camps. But we have gotten no response. Look, even if you believe people entered our country illegally, even if you believe they have no valid asylum claims in their own country, even if you believe immigration should be halted entirely, we all should be able to agree that in the United States of America, we will not intentionally separate children from their parents. We will not do that. We are better than that. We are so much better. We should be able to agree that we will not keep kids in child internment camps indefinitely and hidden away from public view. What country is that? This is the United States of America. We now have reports that parents are being deported, but the Trump administration is keeping their children here. 2018 in America. We do not need legislation. This is a policy, and understand this. This was a policy invented, implemented, and executed by President Donald Trump. This has just come out from the Associated Press. This is incredible. Trump administration officials have been sending babies and other young children to at least 3 Can we put up the graphic of this? Thank you. Do we have it? No. 3 tender age shelters in South Texas. Lawyers and medical providers just... I think I'm going to have to hand this off. Yeah. Sorry.
That does it for us tonight. We'll see you again tomorrow. Now it is time for The Last Word with Lawrence O'Donnell, where he is live in Brownsville, Texas. Miren, yo estaba hablando el otro día por cierto, con un abrazo a todos los guerrilleros, los héroes y caídos, que estuvimos en un acto bien hermoso, en honor a Fabricio, a Argimiro, a Rengifo, y se le hizo un homenaje también en el mismo panteón y luego en el cuartel San Carlos a los hermanos Botín y Marín, asesinados por la Cuarta República, y a todos los viejos guerrilleros que estaban allí, empezando por mi amigo, hermano David Nieves. Y ahí se acercó, estaba el embajador de Cuba, Polanco. Fue un acto bien bonito, fue un acto emotivo. Ahí hay una cosa que respiré yo entrando al cuartel San Carlos, que ves a todos esos viejos y lo que ves en ellos es esperanza. Luego uno le da así como un poquito de vergüenza, ¿no? Que todo lo que han pasado ellos, y una de las personas que se expresó abiertamente allí, dijo: Chávez nos dio voz, la voz que nunca tuvimos. Por cierto, ahí estaba Polanco, estaban, aparte de todo los camaradas guerrilleros de los 60, 70, es más, de hecho, estaba Gloria Martín, que por fin nosotros, parece que en todos estos años de revolución lo que hacíamos era: yo quiero conocer a Gloria, y Gloria decía: yo quiero conocer a Mario, y por fin nos encontramos allí en el cuartel San Carlos. Y hay una cosa que pidió Gloria Martín, yo no sé, yo me convierto en vocero de ella. Ella dice que hay como una especie de trilogía hermosa que representa a todos los guerrilleros de los años 60 y 70, y en el Panteón Nacional, que está Fabricio y está Argimiro Gabaldón, Chimiro. Y dicen que falta uno, que debería estar dentro del panteón, y yo estoy de acuerdo. No sé, eso sería cuestión de los familiares, serían los que en todo caso aceptarían o no ese honor. Pero yo sí creo, como decía Gloria Martín, que falta en el Panteón Nacional Jorge Rodríguez Padre. Jorge Rodríguez Padre. Pero eso es simplemente una expresión que traigo aquí por parte de Gloria Martín. Artista excelente, aquella artista de bandoleros del país cultural, de tantas canciones hermosas, de Bobes el Urogallo. Yo aprendí a escuchar a Gloria Martín de parte de mi hermana y de mi cuñado, que fueron los que me pusieron a escucharla desde temprano, desde que era carajito, escuchando a Gloria Martín y a otros cantautores. Bien, el hecho claro, y quería hacer un comentario aparte, medio subversivo. Tú sabes que uno ve esos viejos que dieron la vida por la revolución. Y todavía hoy, fíjense, ahí estaba, no recuerdo el nombre ahorita, ojalá lo pueda recordar. Uno de los guerrilleros pidió, está muy enfermo, y pidió que lo montaran en una ambulancia y se presentó en el acto. Quisiera saber el nombre de él, ahorita no lo recuerdo. Estoy diciendo todo esto de memoria ahora mismo. Uno de los guerrilleros se presentó en una silla de ruedas, pidió que lo llevaran en una ambulancia, pidió que lo llevaran al acto. Eso me parece un acto no solamente de valentía, sino un acto de fe revolucionaria hasta el final. Hasta el final. Entonces yo decía, a veces nosotros vemos esos viejos que son el ejemplo de lo que ha sido la revolución bolivariana, de lo que ha sido la revolución comunista, la revolución socialista, la revolución armada en su momento, equivocado o no. Yo pienso que no se estuvo equivocado en el momento. Pero uno ve a todos esos viejos y debería haber no solamente una fundación, sino debería haber un funcionario encargado de todas las necesidades de esos guerrilleros. Cantautores, caso de Gloria Martín, medicina, vivienda, comida. Se lo merecen, y deberían
deberían de atenderlo, de hacer una lista. ¿Qué nos quedarán? Como 200 guerrilleros por ahí. Sobrevivientes de la guerrilla, sobrevivientes de las desapariciones, sobrevivientes de los asesinatos, de la tortura. Deberíamos atenderlo. Es una petición que hago yo directamente. Y espero que tenga eco y que haya respuesta. Hay otra cosa que quería decirle ahorita viendo el video. Es donde uno empieza a preguntar de dónde estará Vivanco en ese momento, dónde estará Said, el príncipe jordano. ¿Dónde estarán ellos cuando se ve que separan a niños de sus padres? Porque hay una ley, cero tolerancia se le llama, o tolerancia cero, que les permite hacer cosas como las que hicieron en la segunda, que es cuando estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, después del bombardeo a Pearl Harbor. Que dicho sea de paso, hoy día se cuestiona que lo de Pearl Harbor no haya podido evitarse y que se haya convertido en algo así como un 11 de septiembre. Hoy día se habla de la posibilidad de que lo de Pearl Harbor no se les avisó el ataque que estaban haciendo los japoneses para precisamente tener la excusa de ingresar a la guerra. Que dicho sea de paso, a Estados Unidos siempre lo ponen como héroe de la Segunda Guerra Mundial y los héroes fueron los rusos, fue la Unión Soviética. Yo no sé cuántos millones, más de 50 millones de personas perdió la Unión Soviética combatiendo contra Hitler. Y los Estados Unidos apenas perdieron 500.000 personas. 500.000 personas. Y se convirtieron en héroes, vino el sionismo, se metieron en Hollywood y comenzaron a hacer un viaje de películas diciendo que los héroes eran ellos. Mosca con eso. Ahí lo que estaba era simplemente participando para luego convertirse en el policía mundial, pues ahí comienza, estaba comenzando desde mucho antes, con el garrote de Roosevelt, pero ahí comenzó a invadir mundialmente lo que era la hegemonía del imperio norteamericano. Empezó a crecer desde ese momento. Ahora, lo que yo veo en estos relatores, ONG de derechos humanos, es que no son capaces de ir a Estados Unidos y decirle al señor Donald Trump, me van a disculpar, pero tengo que decirlo de esa manera, porque cuando uno ve a un niño llorando, la indignación es muy grande. Entonces yo no me imagino si un relator de esto, ¿verdad?, que tanto encono tiene en contra de Venezuela, no se les ocurriría ir a la Casa Blanca y decirle, Donald Trump, tú eres un grandísimo hijo de puta. ¿Cómo tú vas a agarrar y apartar a los hijos de su mamá y de su papá? Como si fueran delincuentes, ¿verdad? Entonces cuando hablan o por ejemplo el Said, el príncipe de Jordania, un príncipe de Jordania, uno de los tantos príncipes, sangre real, cuando se presentan en la Organización de Derechos Humanos en la ONU a presentar un informe obsesivo que tienen contra Venezuela, uno dirá, oye, ¿por qué no llevarán a Estados Unidos a los diferentes presidentes de Estados Unidos? ¿Por qué no los llevarán a la Corte Penal Internacional por criminales, asesinos, genocidas? ¿Por qué no? ¿Cuántos niños? ¿Aló? Hola, Mario, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, es Trina, mi esposa Carlos Araque. Ajá. La persona que fue para el acto del cuartel San Carlos. Ajá. Es Carlos Araque, que fue uno de los que tuvo la fuga cuando se fugaron del cuartel San Carlos. Ok. Carlos Araque. Ok, muchas gracias, mi amor. Dale, que estoy en el aire. Bueno, el comandante que estuvo enfermo en el cuartel San Carlos es Carlos Araque. Comandante Carlos Araque, que participó en la fuga del cuartel San Carlos. Estamos hablando de aquella fuga en donde siempre Teodoro Pekov, Pompeyo Márquez siempre salían salvos. Yo no sé por qué. Al resto los odian, menos a Teodoro Pekov. No sé cómo hacía. Bien, entonces les estaba explicando por qué esta sociedad norteamericana, y yo no estoy hablando ya de los que
preparan el establishment dentro de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos y hacia el exterior. Estaba hablando con Elías Agua ahí en el cuartel San Carlos, y Elías me dice, es que la sociedad norteamericana, estoy hablando de la sociedad en conjunto, sigue siendo profundamente racista e ingenua. Porque le siguen vendiendo la bandera de las barras y las estrellas como una bandera de héroes. Y realmente la bandera norteamericana ha servido única y exclusivamente para el exterminio de la humanidad. Sus genes son asesinos. Los genes, los que llegaron a Estados Unidos a fundar esa nación, arrasaron con toda una población indígena, originaria de las tierras norteamericanas. Y luego, no es solamente que utilizaron, vejaron, humillaron, sino que aún hoy sigue prevaleciendo en esa sociedad el tema, pero duro, muy feo, en contra de los afrodescendientes. Yo digo los negros, en contra de los negros norteamericanos. Se los traen de África, los convierten en esclavos, y todavía en los años 60, cuando matan a Martin Luther King y matan a Malcolm X, y matan, ahorcan, el Ku Klux Klan va detrás de todos los dirigentes, o todo aquel que era sospechoso de ser dirigente de una revuelta o de una lucha por los derechos civiles de los negros en Norteamérica, y son exterminados uno por uno. Todavía hoy, eso lo estamos viendo, cómo llega un policía, ¡ay, se me fue un tiro y mataron a un negro! Hay un racismo galopante de parte de un señor que es presidente de los Estados Unidos y es hijo de inmigrante, que eso es lo peor, un hijo de inmigrantes. Entonces tú ves una sociedad que es ingenua, que sigue creyendo en Superman, en Batman, en Robin, siguen creyendo en los superhéroes, en ese Superman que iba por así por encima de, que al principio era Metrópolis y después se convirtió en todo Estados Unidos, porque ellos eran los que preservaban la democracia. ¿Cuál democracia? Lo que estamos viendo allí con el señor Donald Trump es el comportamiento fascista más cercano a lo que era Hitler, y ese comportamiento no es solamente fascista, sino segregacionista, pues. Terriblemente fascista, de exterminio. Lo que pasó en España, todo el que era republicano, ¡pum!, le daban el paseíto. El único que falta, o lo que pasó, discúlpeme, lo que pasó en Chile. Y justamente el señor Piñera es el que nos acusa a nosotros y acusa al presidente Nicolás Maduro de no ser demócrata. Búscame el video de Sucedió en Chile. Ese mismo que nos acusa a nosotros de no ser demócrata. Ayer agarraron un taxista de esos de Uber, que son los que llaman por teléfono el servicio de... Le metieron 2 tiros. Porque el carajo no se dejó detener, pues, por parte de los policías. Y hay una queja por parte de muchos taxistas, gente a veces que trabaja con el taxi porque agarra su carro y trabaja como taxi, pues pirata. Y el policía le decía, párese, párese, párese. El otro, no me va a parar, y lo está grabando. Lo está grabando y le mete 2 tiros. Lo hiere. Y después, en un acto oficial del presidente de la República de Chile, va y dice que él apoya eso, que él apoya que el carabinero le haya disparado a una persona pobre que anda buscando a ver cómo lleva dinero a su casa. Esos son los que andan por el mundo pregonando que en Venezuela hay dictadura. Un estado como en Chile, en donde no hay educación pública, donde todo está privatizado y en donde todavía la Constitución fue la que hizo Pinochet, el general Pinochet, el que tiró el golpe de Estado y mataron a Allende. ¿Sí? Entonces vamos a ver este videito.
el de Chile, por favor. Carabinero no me deja salir de mi lugar, me está deteniendo ilegalmente. Sale, me estáis deteniendo ilegalmente, córrete. No me podéis disparar, no me podéis disparar. Sale, me estáis deteniendo ilegalmente. Me estáis deteniendo ilegalmente, te estoy grabando, sale. Sale, me tenéis detenido ilegalmente, sale. Sale. Me estáis deteniendo ilegalmente, sale. Yo quisiera referirme a un hecho que ocurrió hoy día en la mañana en el aeropuerto de Santiago. Y quiero decirlo en forma fuerte y clara. Nadie tiene derecho a oponerse o a resistir por la fuerza una detención, un control de tránsito, un control de vehículo o un control de identidad. Porque esa es una facultad que tienen nuestros carabineros. El gobierno de Chile condena categóricamente la violencia y lamenta profundamente las muertes que esa violencia ha ocasionado en Venezuela. Llegó la hora de que todos aprendamos a respetar a nuestras autoridades. Todos los países que hemos suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, o que hemos suscrito el Protocolo de UNASUR sobre el compromiso con la democracia, estamos comprometidos a la promoción, defensa y protección de la democracia, del Estado de Derecho, de las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de opinión y la libertad de manifestación. Y en consecuencia, estos valores, incluyendo la defensa de los derechos humanos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Carabinero no me deja salir de mi lugar, me está deteniendo ilegalmente. Sale, me estáis deteniendo ilegalmente, córrete. No me podéis disparar, no me podéis disparar. Sale, me estáis deteniendo ilegalmente. Me estáis deteniendo ilegalmente, te estoy grabando, sale. Sale, me tenéis detenido ilegalmente, sale. Sale. Me estáis deteniendo ilegalmente, sale. De todos los seres humanos, desde su concepción hasta su muerte, son valores que hoy día son universales y no reconocen fronteras. En consecuencia, hacemos un llamado a que estos valores y principios sean plenamente respetados y promovidos por el gobierno de Venezuela. Sale, me estáis deteniendo ilegalmente. Me estáis deteniendo ilegalmente, te estoy grabando, sale. Sale, me tenéis detenido ilegalmente, sale. Sale. Me estáis deteniendo ilegalmente, sale. Y quiero decirlo en forma fuerte y clara. Nadie tiene derecho a oponerse o a resistir por la fuerza una detención, un control de tránsito, un control de vehículo o un control de identidad.
porque esa es una facultad que tienen nuestros carabineros. Y mucho menos pretender atropellar a un carabinero, como ocurrió hoy día en la mañana en el aeropuerto de Santiago. Llegó la hora de que todos aprendamos a respetar a nuestras autoridades. Presidente, una última pregunta muy puntual. Hace pocos días se realizó en Chile un homenaje a Augusto Pinochet que terminó en enfrentamientos violentos. Gracias. Bien, señor, muchísimas gracias. Presidente, sí. ¿No puedo formularle esa pregunta última? No, si puede formular la pregunta, se me acabó el tiempo. Gracias. Gracias, presidente. Ahora, le digo de inmediato. Dígame, por favor. No, estamos fuera de cámara. Pero que usted sepa, yo, cierto, soy opositor. ¿Sabe cuál es la pregunta? Si es parte de la libertad de expresión eso. Por lo mismo, por supuesto que es parte de la libertad. Bueno, no sé, si le podrían poner muchas cosas más. Tuvimos 20 minutos. Pero sí, todo... Así que derechos humanos ahora, Piñera. Así como sale el rey Said, el príncipe Said. Vamos a poner el informe de los demócratas. El informe de los demócratas. Por favor, colócalo. A través de un nuevo informe, el alto comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al-Hussein, reiteró su denuncia contra el gobierno de Venezuela por las muertes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad. Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia. Desde hace se vienen menoscabando las salvaguardas y los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuenta al Estado. La impunidad debe terminar. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el informe sobre la supuesta situación de derechos humanos en el país, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad. El pretendido informe constituye una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad y el marco jurídico internacional que ha caracterizado al señor Zeid Ra'ad al-Hussein durante el sombrío ejercicio de su mandato como alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se trata de un informe sobre un Estado miembro de la ONU, sin contar con mandato expreso del Consejo de Derechos Humanos o la Asamblea General. Por tanto, el referido documento constituye un acto arbitrario que vulnera las propias normas de funcionamiento de la oficina y usurpa las atribuciones que corresponden a otros órganos de la ONU. En su marcada obsesión contra Venezuela, el alto comisionado omite deliberadamente actuaciones y conclusiones de procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos que desmontan las calumnias del reciente y politizado informe. Entre los que se incluyen las conclusiones del experto independiente del Consejo de Derechos Humanos, Alfred de Zayas, y el relator sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos humanos. El señor Zeid Ra'ad al-Hussein confirma su complicidad con la agresión multiforme que está en marcha contra Venezuela, guardando silencio frente al negativo impacto en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales generado por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América y sus serviles aliados en la región y en el mundo, ignorando la amplia doctrina de la ONU sobre este tema.
Cabe destacar que toda la información oficial que el gobierno bolivariano ha suministrado ha sido intencionalmente descartada en el informe de la Oficina del Alto Comisionado con el objeto de construir una grotesca farsa mediática en esta materia en alianza con otros actores multilaterales al servicio de Washington. La República Bolivariana de Venezuela reitera su compromiso ineludible con los derechos humanos en los términos establecidos en la Constitución venezolana y los tratados internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República, así como su disposición de seguir cooperando con los órganos del sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, siempre que se respete la soberanía del país y que se actúe en apego al rigor y la verdad. Es extraño que el señor Said aparezca siempre en estas fotografías, ¿verdad? Decía Alfred de Saya, que lo voy a poner pronto, pues Amorín le hizo una entrevista de radio, una entrevista que me encantó. A Alfred de Saya decía que el señor Said de Holguín, Colombo, Venezuela, Said, se llama él. Está Said, que con Diego Arria, Almagro y el señor Said. Qué cosa, ¿no? Aquí está Said con el señor Antonio Ledesma. Aquí está el señor Said, de nuevo, con su banderita, ¿verdad? Agarrita de la mano, muy cooperante de la señora Lilian Tintori. Aquí está Almagro, con el señor Said, ¿verdad? Aquí está Holguín, por cierto, ya no eres, ¿verdad, Holguín? Creo que, sí, todavía creo que eres ministra de Relaciones Exteriores, canciller de la República de Colombia. Por eso es que yo decía que yo odio la diplomacia. Porque en la diplomacia te mentan la madre sin decirlo. Y aquí está con Antonio Ledesma de nuevo, muy sonriente, el señor Said. Aquí está con Almagro de nuevo. Hay una obsesión por Venezuela terrible. Ahora, ¿quién es Said? Señor comisionado. Yo creo que el señor comisionado debería, porque primero que nada, él hizo ese informe sin autorización de la comisión. Entiéndase esto. Así que, señores de Cuálido, no se emocionen mucho. El señor presentó el informe sin autorización de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a empezar por ahí. Ahora, ¿quién es este actual comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Se llama Príncipe Jordano Said Raad al-Hussein, que hoy expresó críticas a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, XYZ. Vamos a buscar por aquí quién era él. Said Raad al-Hussein es miembro de la dinastía hachemita que gobierna Jordania. Por cierto, él habla mucho de democracia. Y lo que hay en Jordania es una monarquía parlamentaria. Democracia no es. En donde está un príncipe Abdalá que fue heredero de Hussein, ¿verdad? Del rey Hussein de Jordania. Muy ligado a los reyes españoles. Y un hombre que no tuvo precisamente una fama de ser buena gente. Igual Abdalá. Y dice aquí, nació en Amán en 1964, es hijo del príncipe Raad bin Said, primo de los monarcas jordanos, además de miembro de las casas reales de Irak y Siria.
y de la sueca Margareta Inga Elisabeth Lind. Mezcla de sangres azules. Azules, azules y salen moradas al final. Su vida, como la de su padre, escúchese bien, transcurrió en Gran Bretaña, donde fue alumno de Red School, un colegio con estrechos lazos con la realeza de ese país y patrocinado actualmente por la reina Isabel II, quien la ha visitado en 2007 y 2014. Luego cursó estudios de administración en la estadounidense Universidad Johns Hopkins y posteriormente un PhD en Christ's College, Cambridge, Gran Bretaña, en 1993. Asumió funciones de oficial de policía del desierto, sucesora de la colonial Legión Árabe en Jordania. En 1994 se integró a la fuerza de la ONU que intervenía en el conflicto de la ex Yugoslavia, con lo que inició una prolongada carrera en la diplomacia multilateral y en la de su propio país. Fue representante de Jordania en la ONU desde 1996, primero como adjunto y embajador de su país en Estados Unidos entre 2007 y 2010. Luego volvió a la ONU. Durante esos años tuvo una destacada actuación en la conformación de las instancias de justicia penal internacional que tuvieron a su cargo las sanciones a los responsables de crímenes de lesa humanidad en Serbia, Congo y Liberia. Finalmente, en enero de 2014, fue nombrado presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en junio de ese mismo año, el secretario general Ban Ki-moon lo postuló para reemplazar a la sudafricana Navi Pillay como alto comisionado de derechos humanos en la organización y ratificado por los 193 Estados miembros. La fórmula Arria y las masacres en la ex Yugoslavia. En 1989, con el regreso al poder de Carlos Andrés Pérez, Diego Arria, es designado embajador de Venezuela en la ONU. Allí se convirtió en 1992 en presidente del Consejo de Seguridad y le correspondió participar en una misión de ese organismo en el conflicto de la ex Yugoslavia. En ese escenario, conoció y compartió con el príncipe jordano. Aquí está Diego Arria en ese momento, miren. Ahí lo tienen. Para que lo vean. Acá. Está Diego Arria. Yo creo que esto fue después que se robó los autobuses Ícaro y los porrones que puso por Caracas. En ese escenario conoció y compartió con el príncipe jordano que actuaba como oficial político de las fuerzas de protección de la ONU. Las mismas fuerzas que no pudieron evitar la masacre de Srebrenica, que costó la vida a unos 8.000 hombres musulmanes. En julio de 1995, luego de que el propio organismo declarara como segura la ciudad, en ese nexo entre Arria y Said se ve ratificado en el tiempo toda vez que ambos se convierten en funcionarios de la ONU en torno al mismo tema de las sanciones penales internacionales para los responsables de los crímenes de guerra en la extinta Federación de Estados Europeos. El venezolano terminó como exasesor especial del secretario general de la ONU, el ganés Kofi Annan, que ocupó el cargo entre 1997 y 2006. En 2005, con motivo del 10º aniversario de Srebrenica, Arria y Said fueron los panelistas estelares de un debate organizado por el Departamento de Operaciones de Paz en el auditorio Dag Hammarskjöld en Nueva York entre 2:30 y 2 p.m. del 7 de julio. También los acompañó la actual embajadora de Estados Unidos en la ONU, Samantha Power, quien en 1995 fue reportera para New Republic en Bosnia. Ella en 2002 ganaría el premio Pulitzer por A Problem from Hell, un problema desde el infierno. American The Age of Genocide, una sustentada defensa del intervencionismo de los Estados Unidos en conflictos de otras naciones, alegando razones morales. Posteriormente, hace menos de 2 años, se encuentran Arria y Said sentados en la International Advisory Board, un grupo de consultores internacionales
del The International Center for Ethics, Justice and Public Life de la Universidad de Brandeis. Arria aparece en fotos, notas y publicaciones del centro a lo largo de varios años, mientras que Said figura en notas y en comunicaciones a nombre del grupo de consultores, al menos entre 2013 y 2014. De hecho, su designación como alto comisionado de los derechos humanos es saludado efusivamente y con foto en la página web. Se trata de un centro de pensamiento en políticas públicas que pertenece a una universidad localizada en el estado de Massachusetts, muy cerca de Boston, y que es creación de grupos de influencia judíos y en algunos casos señalados como sionistas. Su principal impulsor fue el rabino Israel Goldstein, abierto partidario del sionismo, y el propio centro fue creado gracias a una generosa donación de Abraham Feinberg, un influyente lobista que fue pieza fundamental en la búsqueda de fondos para dotar de armas, incluyendo la bomba atómica, al Estado de Israel, según documentos del FBI, revelados gracias al Freedom of Information Act. Otros financistas actuales son David Berg Foundation, establecida por un abogado y empresario inmobiliario judío, Coca-Cola Foundation y Ford Foundation. Esa es la historia de Said. Pero yo quiero pasarles un pequeño videíto que se llama Sionismo y Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque este señor, que es muy cercano a la política norteamericana, igual que el rey Abdalá de Jordania, tienen un objetivo en donde el sionismo está detrás, el Mossad israelí. Nosotros venimos diciéndolo hace tiempo. Pero les voy a pasar un videíto rápido de lo que es el sionismo y luego les voy a hacer unos comentarios. Sionismo y derechos humanos. Rueda. Parlamentarios de la derecha latinoamericana, políticos israelíes, agentes de servicios secretos, militares y políticos estadounidenses se unen en contra de los gobiernos progresistas. En 2004, a la iniciativa del rabino y político ultrasionista Benjamin Elon, se creó el grupo de trabajo en el Parlamento israelí de Aliados Cristianos de Israel. El propósito de este lobby era identificar parlamentarios u hombres de influencia cristianos y evangelistas para orientar la agenda legislativa de varios países a favor de los intereses del régimen israelí. John Hagee, el fundador de la poderosa organización evangelista Cristianos Unidos por Israel, y Pat Robertson,
el pastor estadounidense que llamó a asesinar al antiguo presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fueron contactos privilegiados para Elón para tejer esta alianza sionista. Años más tarde, el Grupo de Trabajo de Aliados Cristianos de Israel amplió sus metas y se convirtió en la Fundación de Aliados de Israel para no limitarse al mundo evangelista, sino a todos los parlamentarios del mundo que simpatizaban con el régimen de Tel Aviv. Cabe resaltar que este trabajo de presión política es absolutamente necesario para limpiar la imagen del Estado de Israel en el extranjero y que no se imponga en la opinión pública la verdadera cara colonial y racista del régimen sionista. Por lo tanto, la Fundación Aliados de Israel es uno de los múltiples proyectos político-comunicacional y de una miríada de lobbies que tiene Israel alrededor del mundo. En uno de los recientes encuentros de la Fundación, cabe destacar la presencia de Joseph Umire, antiguo miembro del ejército y presunto agente de la CIA, quien se desempeñó con furia en varias campañas sucias contra Venezuela y Bolivia, el país de sus antepasados, además de sus constantes ataques contra la República Islámica de Irán y todo aquel que se opone al sionismo. La CIA y el Mossad, dos caras de una misma moneda. ¿Cuáles son los trabajos que emprenden estas agencias de inteligencia en introducirse también en países soberanos y las maniobras desestabilizadoras contra gobiernos populares? ¿No es acaso contradictorio poseer una fundación de acción social y derechos humanos y apoyar a un régimen terrorista como el de Israel? ¿Qué relación tiene Joseph Umire con el sionismo? Y la pregunta lógica que surge es, si este agente está ideológicamente opuesto a un régimen como el de Venezuela, que supuestamente pisotea la libertad de prensa, las libertades individuales, los derechos de la gente, ¿qué tendrá para decir acerca del pueblo palestino? ¿Qué tendrá para decir de las políticas de terror que implementa Israel con los palestinos, de las guerras que Israel ha comenzado con sus vecinos? ¿Estará igual de indignado? Él, Joseph Umire, tan orgullosamente norteamericano, las principales organizaciones no gubernamentales cuentan con capital de sionistas. Piénsenlo, reflexionen, vean quién es quién, vean a quien les venden de analista cuando en realidad es un agente activo de una agencia de inteligencia destinado, ya sea por su origen latinoamericano, por su origen boliviano, precisamente a establecer maniobras desestabilizadoras en Bolivia, haber estado presente también en Honduras, despotricar permanentemente contra Venezuela, haber estado en la Argentina, haber publicado un informe de 64 páginas, un rejunte, un armado de copiado y pegado, obviamente de fácil acceso, provisto por la CIA y por las escuchas del fiscal Nisman, con el fin de demonizar a la República Islámica de Irán y a la resistencia islámica de Hezbollah. Estemos atentos, latinoamericanos, porque vienen por nosotros, vienen por nuestros recursos, vienen por nuestras libertades.
Hay un resurgimiento del fascismo a nivel mundial, pero terrible, sobre todo en Estados Unidos. En Jordania acaban de tratar de imponerle un paquete del Fondo Monetario Internacional, en Jordania, país del señor comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el señor Príncipe Said. ¿Qué hizo el pueblo? Se levantó. La represión fue brutal, pero ahí no hay informe de los derechos humanos, ¿verdad? Y la represión del país fue brutal. Y los países del área que se vieron, que ponen sus barbas al remojo, inmediatamente salieron en ayuda de Abdalá. Pero ahí no hubo ningún tipo de informe. Voy a seguir hablando del tema de la Comisión de Derechos Humanos, porque ¿dónde debería estar metida? En Estados Unidos no hay violación de los derechos humanos. Agarraron un mercado de esos Walmart y lo convirtieron en un sitio de reclusión para los inmigrantes. Para meterlos presos, separarlos de los niños, como dice, el mismo oficial lo dice allí. Para separar a los niños y expulsar. El representante de Estados Unidos, el señor Mr. Cumming. Mr. Cumming está diciendo, por eso es que yo digo que esa sociedad es la sociedad, no su clase poderosa. La sociedad todavía sigue siendo ingenua. Entonces ven estas cosas y como dicen, se asombran. Es igualito que Donald Trump. Cuando vio que se le escapó de las manos el tema de los niños y la separación y encerrar a los niños aparte, inmediatamente salió y dijo que la culpa la tenían los demócratas. Hay un artículo de Magda Cos Nogueda que es excelente, dice: los niños que doblaron a Trump. Es toda una clase de showmanship. Primero creas una crisis, luego acusas a otros de haberla generado y al final salvas el día heroicamente. Esa parece ser la narrativa detrás de la apabullante presión de todos los sectores, tanto internos como externos, que ha enfrentado Donald Trump en los últimos días. La tolerancia cero. El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, nombrado por Trump, siguió las órdenes que se le dieron. Tolerancia cero a la migración ilegal. La tolerancia cero incluye expulsar rápidamente a quienes se les niegue la permanencia y procesar penalmente, antes lo hacían por la vía civil, a los inmigrantes ilegales. Al ser detenidos en calidad de delincuentes, los migrantes son enviados a centros de detención y separados de sus hijos con la idea de desmotivar que viajen ilegalmente con menores. Si no quieres que te separen de tus hijos, no los traigas ilegalmente, aseguró el fiscal general y agregó: estamos haciendo lo correcto, estamos cuidando a estos niños. Por eso es que yo digo, es el fascismo puro. Según datos oficiales, cerca de 2.000 menores inmigrantes han sido separados de sus familias en la frontera con México en un plazo de 6 semanas. Vale decir que las únicas imágenes verificables de las condiciones en que los menores están detenidos fueron entregadas por el Departamento de Estado, que a su vez prohibió, decía el comandante Fidel, el país campeón de las libertades y los derechos humanos, prohibió a los periodistas acceder a los centros de detención. La decisión de privar a la prensa de confirmar o desmentir la información oficial hizo que muchos medios decidieran no publicar las fotografías oficiales. Los escuderos de Trump salieron a la carga. La secretaria de Seguridad Interna, Kristen Nielsen, negó que se haya rechazado a quienes piden asilo en los puertos fronterizos. Aseguró que esta administración no creó una política de separar familias en la frontera. Tenemos una responsabilidad estatutaria que tomamos muy en serio de proteger a los niños del tráfico de personas y otras acciones criminales al hacer cumplir nuestras leyes. Sessions recurrió a la Biblia para defender la política,
asegurando que había que obedecer las leyes del gobierno porque Dios lo ha decretado. Recordemos que Estados Unidos se mantiene, su cúpula se mantiene por el destino manifiesto, el calvinismo. Recordémoslo. Y dice, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, fue confrontada por un periodista que le dijo, eres madre de niños pequeños, no tienes empatía. Pero mantuvieron su postura y defendieron la detención diciendo que no son jaulas, son rejas. Y que los niños estaban siendo bien cuidados, mejor que en sus lugares de origen. Que podían jugar y ver televisión. Además de que le daban clases de inglés. Igual que en un summer camp. Un campo de vacaciones, de verano, un campo de verano. Trump, por su parte, acusó a los demócratas de negarse a cambiar la ley reiteradamente. Pero Trump nunca envió ninguna ley en ese sentido, porque no existe dicha ley. Por eso es que Cummings dice que el que ejecutó, inventó y creó esa ley fue Trump, esa política, no la ley, la política que está en contra de los niños. Dice, Bill Clinton firmó una ley que exigía que los menores no acompañados fueran entregados a sus padres o tutores. De igual modo, George Bush firmó una orden ejecutiva estableciendo que los niños no podían ser de más de 72 horas. No, recomendó separarlo de sus padres. Aparece este señor, hijo de inmigrante, blanco caucásico, supremacista, hacer lo que está haciendo con... Y les digo una cosa, yo no sé por qué tengo la impresión de que Donald Trump va a durar poco. Y cuidadito si no le meten un impeachment y lo destituyen. Porque el tipo está haciendo cada estupidez. No es solamente el fascismo que acompaña esas decisiones, sino que está creando, está regando de odio a toda la nación norteamericana. Ojo. México es uno de los países que ha reaccionado condenando la política. El canciller Luis Videgaray, y de paso, si Videgaray le estaba besando los pies a Tillerson hace poco, afirmó que o podemos permanecer indiferentes ante una situación inhumana y cruel como la separación de familias en la frontera. Chile, Honduras, Guatemala y Panamá, entre otros, se sumaron a la condena. Basta que Trump mande a Tillerson, mande a alguien, o mande a Pompeo, para que tú veas que se van a callar la boca todito. UNICEF cuestionó la decisión también. El portavoz dijo que no es aceptable tener a los menores encerrados y separados de sus progenitores, y subrayó que es terrible no ser capaz de consolar y ayudar a un niño. De igual modo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿dónde estaría Seid? ¿Dónde estaría Seid? Emitió una recomendación sobre la política, pero la respuesta de Estados Unidos fue sencilla, retirarse del Consejo de Seguridad, del Consejo de los Derechos Humanos. ¿Sabían eso? Estados Unidos se fue por el carajo, dijo que no, yo no quiero saber nada del Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué dirá Seid de esto? El príncipe Seid. De igual modo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una recomendación sobre la política. Pero la respuesta de Estados Unidos fue sencilla. Retirarse del Consejo alegando que es cegado contra Israel. Desenlace dramático. Abrumado por la presión, Trump decidió hacer una fuga hacia adelante, corriendo hacia adelante. Yo voy a resolver el problema, dijo este 20 de junio, en la que aseguró que no podemos parecer débiles porque vendrían cientos de miles, pero que no me gustaba la imagen de ver a familias siendo separadas. Por lo que firmó una orden ejecutiva para modificar su propia política. Histriónicamente aseguró que me han dicho que no lo puedo hacer, pero lo haré. O sea, los culpables son otros, no él. Así, la orden ejecutiva detendrá temporalmente la separación de los niños de los padres detenidos en la frontera y permitiría que las familias permanezcan juntas, pero detenidas. Ahora los van a juzgar juntos, familia e hijos. El drama lamentablemente no termina ahí. Una de las preocupaciones de los organismos internacionales es que en el pasado muchos niños separados de sus padres nunca los vuelven a ver. En abril de este año, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, encargado de la atención a estos menores inmigrantes que llegan solos a Estados Unidos, reconoció ante el Congreso
que la agencia perdió el rastro de 1.475 niños. Estados Unidos, el campeón de las libertades. Bajo cualquier circunstancia, la historia de cómo se construyó esta crisis y su eventual solución es mucho menos importante que la tragedia humana que han vivido los padres, madres, niños y niñas que han sido tratados como delincuentes, porque recordemos que son inmigrantes, son gente que pasa ilegalmente porque va a buscar trabajo. No son delincuentes. El señor Trump es el que dice que son delincuentes. Y dice, el impacto en los menores es imposible de medir y su resentimiento contra un país que les da ese trato es predecible. En la época de Trump es más importante mantener el espectáculo que la dignidad humana, pero esos niños y niñas lograron lo que pocos, hacer que el presidente de Estados Unidos recule. Si nosotros hiciéramos una lista, miren, si hiciéramos una lista de todos los desmanes y genocidios que ha cometido Estados Unidos, la lista sería larga, pero yo creo que el mismo gobierno de Estados Unidos, o digamos el sistema norteamericano, debía haber sido llevado con sus ejecutores a la Corte Penal Internacional, como hicieron después de la Segunda Guerra Mundial en el juicio de Nuremberg. Ahí los perdedores llegaron, los sentaron, los condenaron, muchos a muerte, otros a cadena perpetua. Y luego, los que hicieron, o sea, los que recibieron palo, se convirtieron en verdugos, que es el caso del sionismo. Se convirtieron en verdugos. Y hoy el pueblo palestino sufre eso precisamente que ha hecho Israel, que pasó de haber sido un pueblo atacado al que se le cometió genocidio, pasó a ser el que comete el genocidio. No el pueblo, sus dirigentes. Netanyahu y compañía, todo lo del clan sionista que hay en Israel. Esa unión, ese llamado a las iglesias evangélicas de Estados Unidos, a la de Pat Robertson y a la del otro, de cristianos, es precisamente para un control. ¿Ustedes se acuerdan de las nuevas tribus? ¿Quién tiene memoria aquí? Ustedes son todos estos carajitos, ¿verdad? ¿No saben lo que eran las nuevas tribus? ¿No se acuerdan? ¿Tú tampoco? Ustedes son carajitos, sepan historia, búsquenla. Las nuevas tribus eran una corriente evangélica que metieron en el estado Bolívar supuestamente para evangelizar a los indios pemones. ¿Sabían eso? En la Cuarta República. ¿Qué hizo esas nuevas tribus? Se metió y sabían más que el gobierno venezolano de lo que había ahí en esas tierras. Uranio, oro, coltán, thorium. ¿Sabían eso? ¿O no lo sabían? Bueno, en vez de venir los evangelizantes, venían técnicos y hacían el trabajo y le pasaban a la CIA y al Departamento de Estado la información de los minerales que habían aquí. No se la pasaban al gobierno. Y el gobierno, callado. El gobierno de Caldera, el gobierno de Rómulo Betancourt, el gobierno de Luis Herrera Campito. Entonces ellos no se metieron en ese peo. Hasta que comenzaron unos diputados, me acuerdo, yo creo que eran del MAS, que comenzaron a inventar nuevas tribus. Tuvieron que callarse porque nada pudieron con las nuevas tribus. Hasta que llegó el comandante y mandó a parar. Llegó el comandante y expulsó a las nuevas tribus de aquí. Y fue cuando nosotros empezamos a saber qué teníamos con el comandante Chávez. Ustedes no saben la importancia que tiene la revolución bolivariana. A veces nosotros no entendemos la importancia que tiene. La importancia que tiene el mismísimo comandante Chávez. No solamente aquí, en toda América Latina y el mundo. Con el comandante Chávez nosotros logramos saber cuánto de oro tenemos, aproximarnos a cuánto de coltán tenemos, a cuánto de commodities tenemos, todos los minerales que tenemos allí, riquezas. Ustedes sabían que al principio de la revolución a la faja
del Orinoco le decían bitumen. ¿No lo saben? A esa faja le decían bitumen, que era como el carbón, pues. Que era para sacarlo y venderlo baratico, pues, a centavos de dólar. El barril. Para dar calor, pues, tú sabes. Y era petróleo súper pesado de la mejor calidad. Tenían engañado a todos los gobiernos. Éramos y somos, pero en ese momento éramos la reserva mundial más grande de petróleo, de petróleo liviano, pesado y superpesado, y no lo sabíamos. Lo sabía Estados Unidos. ¿O por qué ustedes creen que fue lo que pasó aquí en el 2002 en el paro petrolero? Ustedes sabían que Intesa, ustedes, coño, yo quiero que sean honestos conmigo, porque ustedes son toditos carajitos, pero eso sucedió hace poquito. Ustedes sabían que Intesa era una empresa propiedad de la CIA, donde se le pagaba la nómina a los de PDVSA. ¿Sabían eso? Donde se vigilaba desde Estados Unidos cuánto nosotros producíamos en los pozos petroleros. ¿Sabían esa vaina? Y fueron los que pararon la industria petrolera en el paro petrolero. ¿Sabían ustedes que kilómetros de tubería por ese paro se echaron a perder porque se solidificó el petróleo que pasaba por esas tuberías, por ahí por Anaco y todo esto? ¿Sabían eso? ¿Sabían que canibalizaron, reventaron, pues? PDVSA en el 2002-2003 no tenía para pagarle a sus trabajadores porque no podía. No aparecía nómina, no aparecía nada, porque esa vaina la controlaba una empresa de Estados Unidos. Esa era la entrega total a los norteamericanos. La entrega total. Y Chávez tocó ese jorungó, pues así como dice uno, jorungó ese avispero. A Chávez lo tumban en el 2002 por eso. No solamente por las leyes habilitantes, no. Es por todo el carajazo de riquezas que hay ahí en el subsuelo, en Guayana, en Apure, la faja petrolífera, para allá para Anzoátegui. Por eso es que es tan difícil ahorita. Hay un artículo por ahí que dice que la solución es desde abajo. Y ellos dicen que nosotros estamos en una guerra económica y es como, fíjense bien cuál es se llama caja de respuesta. Venezuela la solución es por abajo. Y ahí dice que nosotros estamos en una guerra en donde tenemos que cambiarle el caucho al carro a 80 kilómetros por hora. Ustedes dirán, coño, ¿es imposible? Quizás, pero hay que hacerlo. Que hay que cambiarle el caucho a un carro, rodando a 80 kilómetros por hora y cambiarle el caucho. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que inventar la forma de hacerlo. Por eso es que me alegro ahorita cuando veo en el Consejo de Ministros que se le está dando prioridad agua, luz, transporte, gas, todos los servicios públicos, compa. Porque nos mermaron los servicios públicos. Cuando yo hablo de hacer una especie de paneo de todas las industrias básicas, es porque nosotros tenemos que saber quién carajo, quién o quiénes fueron los que participaron para hacer caer a nuestras industrias básicas, a nuestra PDVSA. ¿Quiénes participaron para que cayera, para que nosotros pareciéramos ante el mundo como seres ineptos, como que no podíamos hacer el trabajo? Y luego empezar a recuperar todo desde abajo. Y el que tenga que caer, caiga. En estos días yo quiero hacer este comentario, coño, yo no pensaba hacerlo hoy, pero lo quiero hacer. El presidente Nicolás Maduro, en un esfuerzo de nuevo para proteger, un esfuerzo, coño, es un esfuerzo, señores, para proteger el poder adquisitivo del trabajador y de la familia venezolana, aumentó al doble, coño, yo quiero que lo entiendan, al doble, de 2.550.000 bolívares, aumentó a 5 millones de bolívares, bolívares menos, bolívares más, aumentó al doble el salario, al doble. Y no más, el presidente Nicolás Maduro había hecho el anuncio al otro día
ya estaban subiendo todos los precios de la comida, transporte, todo. Fue una vaina terrible, anarquizante. Una anomia, pues. Una anomia. Y el presidente de inmediato ordenó, hay que salir a la calle, hay que moverse, hay que ir a agarrar a todos estos tipos que estén haciendo, estén especulando, estén jodiendo, y que reventarlos. Hay que acudir. Ahí Tarek mandó gente para los mercados populares, los mercados municipales. Pana. Y veo un informe donde se dice, dice así, acabamos de decomisar un galpón con yo no sé cuántas toneladas de harina, con yo no sé cuántas toneladas de tal. Y estaba todo, por ejemplo, voy a poner un precio hipotético, no estoy seguro ahorita porque yo tenía la lista, ¿no? Por ejemplo, encontraron que la harina la estaban vendiendo en 2 millones de bolívares, la harina de maíz, en 2 millones de bolívares, pero estaba marcada a 1 millón. Y yo dije para mí adentro, Dios mío, pero es que si la harina estaba marcada a 1 millón, no es solamente que estaban robando a 2 millones, sino que todavía están robando a 1 millón. La proporción de precio del paquete de harina con el salario es un robo. Si una persona cobra 5 millones de bolívares, coño, va a comprar 5 kilos de harina y se le va el salario. Entonces hay que ajustar. Miren, coño, yo quisiera explicarlo de una forma. Nosotros estamos obligados, chicos, yo lo digo como constituyente y con toda la responsabilidad, estamos obligados a agarrar a cada uno de esos empresarios y decirle, vamos a hacer una estructura de precios. Tú no me vas a agarrar y me vas a traer cuánto te cuesta a ti hacer, empaquetar esa harina, pasarla por horno, volverla maicito, y me vas a decir cuánto te sale esa vaina. Vamos a empezar por ahí. Hacer una estructura de costo. Porque es que al final, este capital perverso, criminal, que lamentablemente, hay que decirlo, proviene casi en su totalidad de los sectores privados. Coño, vale, son los que más real se han metido en este país. ¿A expensas de quién? A expensas del pueblo jodido en la calle. Entonces, obvio, una persona a la que le aumentan de 2,5 millones a 5 millones de bolívares, me disculpan, pero la primera impresión que va a dar es de susto. Dice, coño, ¿cuánto vendrá mañana la harina de pan? Entonces tenemos que hacer un plan combinado. Al presidente de la República hay que acompañarlo. El plan tiene que ser combinado. Un empresario no puede seguir robando, chicos. No puede. Si hay que tomar una fábrica, carajo, lo hicieron los que trabajaron con Allende al lado, y allí no tenían el ejército. Pero nosotros tenemos aquí ejército y pueblo. Vamos a tomar la fábrica. Vamos a tomar la fábrica, chicos. Pero a mí no me pueden poner en proporción que una harina, que un degenerado, ladrón, como Lorenzo Mendoza, me coloque la harina a 1 millón y él esté tranquilito, campante, mientras al pueblo le cuesta, coño, va a comprar uno. Ok, tenemos los CLAP, eso es cierto, pero es que da miedo agarrar y decir, voy a salir a la calle a comprar 1 kilito de queso. Ya da miedo. Y les voy a decir algo, y esto es un pueblo consciente, con una conciencia clara de lo que hay que hacer. Si nosotros creamos un ejército, un pueblo a la calle, no solamente en defensa de la soberanía, en defensa de la libertad que nos dio Chávez, la independencia, sino que salgamos a la calle a decirle a un empresario, o produce o me entrega la fábrica. Y vas a producir haciéndosele, coño, obvio, una estructura de costo. Ese carajo me tiene que decir a mí cuánto le sale cada paquete de harina y cuánto le gana. Tiene que hacerlo. Si no, la tarea, yo digo, titánica que tiene el presidente por delante,
titánica, porque no es que estamos peleando nada más contra 4 empresarios aquí que decidieron jodernos la vida. No, estamos peleando contra el enemigo más poderoso de la tierra, que se llama Estados Unidos. Cuando yo les puse la peliculita del sionismo, ¿qué ustedes creen que buscan los judíos? ¿O el sionismo? ¿Qué ustedes creen que buscan? Coño, papa, el oro. ¿Saben por qué? No es solamente por el hecho de ser la riqueza o el petróleo, pero sobre todo el oro. ¿Por qué? Porque el oro sustenta en este momento las monedas a Rusia, China, y están combatiendo y eliminando, o por lo menos bajando la influencia hegemónica que tiene el dólar en el mercado. ¿O es que ustedes creen que aquí los judíos nada más que quieren tener oro porque les da la gana? Y esto no es un discurso antisemita. Van a decir, Mario está hablando en contra del pueblo de Israel. No, 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 no. El pueblo de Israel está arrecho y cansado ya. Es más, de hecho, ¿por qué no dice Netanyahu lo que está pasando en Israel? Que hay mucho del pueblo judío que le está diciendo a Netanyahu, coño, vale, ya basta. Como cuando se le ocurrió a Donald Trump, Jerusalén es la capital de Israel. No me jodas, chico. Es Palestina. Entonces no me vengan con el discursito de que uno es antisemita, que uno está en contra de los judíos. No, no, eso no es así. Aquí el capital mundial está empeñado en tomar los recursos del Estado venezolano, de este pueblo soberano, de este pueblo que tiene un pueblo arrecho en la calle. Y no lo van a lograr. Yo veo al presidente Nicolás haciendo un esfuerzo titánico. Y todo el pueblo empujadito así, tiene que agarrar y decir, escucha bien, porque esto es cultural también. No es que vamos a decir, me voy a quedar en la casa a esperar que vengan y que intervengan en una fábrica por ahí. No, 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 no. Eso no es así. Deja trabajar todo el mundo como debe ser. Pero uno tiene que preguntarle ya a un empresario, ¿de dónde tú me sacas ese precio? Sobre todo los empresarios de alimentos. ¿De dónde tú me sacas ese precio? ¿Usted cree que le digo una vaina? Porque yo agarro y digo que Lorenzo Mendoza es un ladrón. ¿Por qué? ¿Por qué? Lorenzo Mendoza, casi la mayoría de los dólares que le daban los desviaba, era para hacer cerveza, chicos. Vayan a comprarse lo que llamaban la bebida de los pobres. Tú sabes que el fin de semana llegaba, tú te comprabas tu cajita de cerveza, te la llevabas para tu casa y te tomabas tu cajita de cerveza. Ande a comprarte una caja de cerveza, no joda. 17 millones de bolívares, compadre. No, esa es la Zulia. La Polar ellos la venden más baratica, pero coño, si le están sacando terrible. Eso es horrible. Es decir, que una persona que quiera tomarse, la persona normal que llega el fin de semana y se está comiendo un sancocho con la familia, se quiere tomar una cerveza y no puede. Es simple. Nos impusieron una economía macabra, terrible. Nos la impusieron. Nos impusieron una economía de guerra. Como decía uno de los camaradas que estuvo con el presidente Nicolás y con Tarek en las reuniones de Miraflores, en el encuentro con los economistas. Digo, nosotros tenemos que enfrentar esta guerra con una economía de guerra o una economía en resistencia. Y la única forma de enfrentar una economía en resistencia es que nosotros le digamos al empresario, primero que nada, yo respeto tu posición de empresario, pues tú no vas a robar a la gente. Y si la robas, es más, yo me atrevo a decir algo, esto me voy. Pero yo sí pienso que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que sentarse a hacer una ley que diga, empresario que caiga 2 veces en especulación, robo o algo al presidente, al pueblo venezolano, tienen que quitarle, pero es decir, no va a poder practicar la empresa privada más nunca. Quitarle los permisos como empresario. Para una guerra, camaradas, medidas de guerra. No es posible que el presidente Nicolás salga y nos dé un anuncio que debería alegrarnos la vida a todos. Porque cada día nos aumentan y nos aumentan y nos aumentan y nos van como atosigando.
y ya el otro día todo esté caro, y cuando tiras un allanamiento dice, bueno, estaban vendiendo la harina en 2 millones, pero cuesta 1 millón. ¿Cómo que 1 millón? ¿Por qué cuesta 1 millón? ¿Y a cuente qué? Y estoy hablando de un rubro, porque el mayor ladrón de este país se llama Lorenzo Mendoza. El mayor ladrón de este país. Yo no estoy hablando de las transnacionales, Kimberly Clark, los de Head & Shoulder, compañía Totito. Y segundo, camarada, para mí lo más importante, ayer yo vi al ministro Cano, estaba en una expoferia, no sé si era en Yaracuy o Guárico, no estoy seguro, creo que era Yaracuy, o Cojedes, uno de los de Cojedes fue. Y él hablaba no solamente de que podríamos generar 5.000 millones de dólares nada más en exportación de granito. Pero también hablaba, y es una cosa que me agradó, habló del patrón oro. Del patrón oro. Y yo sí creo que para acabar con este pendejo que acaba de entrar como presidente de Colombia, para que no se crea más la ínfula, porque ya empezó a jalarle bola al presidente Donald Trump, al extermina niños, ¿verdad? Y dice, ahora vamos contra Venezuela. Yo acompaño a Donald Trump en contra de Venezuela. Jodas. Como que si nosotros fuéramos mochos. ¿Qué dicen por ahí? Si nosotros somos mancos. Está bien. O somos mochos. Está bien. Nosotros no vamos a poder responder. ¿Le va a pasar a usted, señor Duque? Porque ustedes tienen una forma de hacer política santanderiana, muy hipócrita. Pero le va a pasar a usted, Duque, igualito que lo que pasó a Uribe, que no es que le faltó tiempo, le faltaron cojones. Cojones, porque aquí hay un pueblo, y aquí hay un pueblo que está clarito de quiénes son los ladrones. Y un pueblo que está clarito de quiénes son los agresores. Así que no se equivoque, amigo. No se equivoque. Agarre y empiece usted a servirle a la oligarquía colombiana y empiece a mandarle cocaína como le mandan del Estado colombiano y le mandan hacia allá, hacia Estados Unidos, para los consumidores. El mayor productor de cocaína que le mande al mayor consumidor de cocaína. Pero no se meta con Venezuela, ¿yo? No se meta, no se le ocurra. Chao, nos vemos el martes.